si a alguien le falta, no se preocupe porque va a sobrar. Amén. Oramos al Señor. Padre Dios, te doy gracias porque hoy es un día, no es un día más, es el día del Señor. Es el día que tú elegiste para hablarnos, Señor, para alejarnos del mundo, del ruido y entrar en tu aposento, Señor. Cerrar la puerta a que los ruidos no nos invadan nuestra mente y poder oír tu voz. Señor, hemos clamado que el Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas. Y sé, Señor, que tú estás aquí. Por eso, Espíritu Santo, tú eres quien nos enseña, nos instruyes. Tú eres Dios en nosotros. Tú eres quien nos está, Señor, dando ese fuego, ese anhelo de buscarte. Señor, yo te ruego por aquellos que hoy no pudieron estar, que igual se han bendecido a través de este video o las redes sociales. Pero lo que yo más quiero, Señor, es estar reunidos, congregados, como tú lo quieres, Señor. Por eso, Padre, te ruego que en este día estemos juntos, Señor, adorando tu nombre santo y sabiendo que tú tienes algo para con nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Y el tema de hoy es cómo mantener el fuego del Espíritu Santo. Yo creo que en algunas ocasiones hemos hablado de esto, pero necesito, como quien diría, estoy hablando desde la nube de la gloria, ¿no es cierto? Y hay personas que hoy necesitan saber por qué estamos hablando de esto y por qué estamos en una nube. Un montón o casi todos. Entonces es necesario cómo subir a esa nube de gloria antes de hablar del fuego. Y esa nube significa la salvación. Cuando el Señor Jesús habló a sus discípulos, les dijo, el reino de los cielos, esa nube, se ha acercado y está entre ustedes. ¿Y de qué estaba hablando el Señor Jesús? Estaba hablando de la salvación. Estaba hablando de la posibilidad de que una persona supiera que si se muere hoy tiene salvación y la tiene a través de Jesucristo. Amén. Y a veces nosotros no nos damos cuenta, pero el Señor Jesús dice, no descuides esa salvación, porque la salvación tiene que ver con alguien que compró nuestras vidas. No es que la salvación sea gratis. Yo lo escuché una vez decir a un hermano de aquí, no es gratis, es invaluable. Es más, si usted piensa, cuando el gobierno regala algo y dice es gratis, no hay nada gratis, alguien lo pagó, ya sea por impuesto o alguien que tuvo la bondad de darlo para que otro lo reciba. En este caso, la salvación es alguien que pensó en vos, en mí. Y sé que aquí hay algunos hermanos que están siempre conectados con el tema del hospital, de las clínicas, de las operaciones. Los otros días Matías se tuvo que hacer una pequeña operación, pero estábamos orando como para que, Señor, no te lo lleves. Era un quiste. Pero bueno, todos nos preocupamos porque tenemos esa cosa que, mirá si le ponen la anestesia y no despierta, ¿no? Uno piensa así. Entonces uno ora para que, Señor, perdonalo de todo lo que hizo mal. ¿No es cierto? Pero bueno, hay quienes se acostumbran a vivir en el riesgo de la vida y no echó a pensar de que hoy puede venir el Señor a buscarlo. Una de esas puede ser que podemos morir o puede ser que Dios venga a buscar a toda su iglesia, como dice la palabra de Dios. Y lamentablemente no todos están preparados para eso. A veces digo, Señor, ¿cómo me gustaría estar en tu presencia? Ay, pero Señor, ¿qué va a ser de mi familia si yo me voy ahora? Mi esposa, mis hijos, la iglesia. Y pienso, ¿no? Porque todos tenemos algún momento que pensamos, ¿o no? ¿O usted no piensa nunca? Use la cabeza, no la tenga tan nuevita. Piense. Y cuando usted piensa es cuando Dios también te puede hablar. Y en eso
decimos, Señor, tengo que estar a cuenta contigo. ¿No es cierto? Yo soy una persona que tiene más de 60, por ahí nomás, tampoco soy tan. Pero cuando yo era chiquito, como este jovencito, por ejemplo, decía, ese viejo de 60, y yo digo, no me siento, no me quiero sentir viejo. Pero cuando llegas a una edad, ese viejo de 40, ahí te la di a vos también, ¿eh? ¿Sí? Pero cuando llegas a una edad y decís, no, todavía tengo que vivir más. No nos creemos viejos porque tenemos miedo de que los años nos acusen que no tenemos mucho para vivir, ¿no es cierto? Y es así, esa es una realidad. Dice la Biblia, el hombre nacido de mujer, corto de días, hastiado de sinsabores, crece como la flor, se marchita y se muere. Eso dice la palabra de Dios. Entonces quiere decir que es un proceso que en algún momento todos los que estamos aquí vamos a tener que pasar, ya sea la muerte o la venida del Señor, te guste o no. Algunos antes de la muerte sufren y otros no. Yo quisiera ser de los que no sufren. O que venga el Señor sin que sufra nada, ¿no? Que es lo que Dios promete. Pero tenemos que tener en cuenta que todos los que queremos tener salvación y vida eterna, tenemos que arrepentirnos de algo. ¿Alguna vez te arrepentiste de algo? ¿O te falta arrepentirte? A veces decimos, yo quisiera volver el tiempo atrás para no hacer lo que hice. ¿No es cierto? Y eso es como tener conciencia de que estoy arrepentido de haber hecho cosas que están mal. ¿No es cierto? Pero cuando las hicimos mal, no es que quedas totalmente condenado, sino que Dios dice, aquí estoy yo para salvarte. Y esa salvación viene de parte del Señor Jesús. Cuando abrimos la Biblia, ustedes saben que este es un fascículo de la Santa Biblia. La mitad de la Biblia tiene unos cuantos libros, que es el Antiguo Testamento, y en ese Antiguo Testamento es un testamento. ¿Alguien alguna vez recibió un testamento de herencia? ¿Sí o no? Levante la mano si lo recibió. A mí no, me dejaron un testamento, pero no de herencia, de deudas. Yo quisiera tener una herencia por ahí, capaz que yo a veces digo, ¿será que era mi papá o no? Que capaz que tenía otro papá y escribió un testamento y me están llamando. Pero acá hay un testamento donde Dios dice que en el Antiguo Testamento, para que la gente reciba la salvación y las herencias de parte de Dios, tenían que cumplir una ley. Y como los hombres no podían cumplir la ley, entonces ¿qué hizo? Apareció Jesucristo, nuestro Señor. Estamos en un problema, dijo el Señor. Los hombres no pueden cumplir la ley. Entonces, ¿qué hacemos para que el hombre se salve? Porque esto que le estoy diciendo, que parece divertido, es algo que se corta en un instante, en una brisa de ojo, o puede ser en un suspiro y se terminó la vida. Y te vas a preguntar, ponele, a mi edad, sería una tragedia no saber para qué Dios te trajo al mundo. Es trágico pensar que viviste la vida y estuviste perdido hasta que el Señor te está dando una oportunidad. Y esa oportunidad es la oportunidad que nos da a todos los seres humanos. La Biblia dice, porque la gracia del Señor se dio para salvación de todos, pero no todos se van a salvar. Porque todos reciben esta oportunidad, pero solamente aquellos que oyen y obedecen reciben la salvación. Entonces, de esto se trata, cómo es que hay que subir a ese estado del fuego del Espíritu, porque uno cuando recibe a Cristo, dice, confiesa que es un pecador y que necesita el perdón de los pecados del Señor. Que nuestra vida se termine, esa vieja vida, y quiero vivir una vida con la certeza y la seguridad, es decir, con la fe en Cristo Jesús, que el día de mañana, si el Señor me lleva o no todavía, estoy seguro que me iré con Él. ¿Cuántos se van a ir con Él? Amén, gloria a Dios.
Pero sabe que hay una cuestión que tiene que ver que después de haber recibido el perdón de pecados, todos nos sentimos felices. Yo muchas veces conté mi testimonio, tenía 9 años y fue un día 26 de agosto de 1967. Estábamos en una... ¿Qué chifló? Estábamos aquí atrás, había una casa prefabricada donde vivíamos con toda mi familia y unos primos. Y ahí en ese momento mi madre, que tenía ese don, ella era muy atrevida porque les predicaba cuantos podía. Vivió poco tiempo en su vida, murió justo hoy, sería el día de su cumpleaños, y hace 48 años que falleció. Y ella cuando nos reunía a todos, nos hablaba de Jesús, todas las mañanas nos juntábamos, ahí nos sentábamos al lado de la cama de ella, nos leía la Biblia, nos leía los versículos, como hacen muchas de estas mamás que son ejemplares con sus hijos. ¿Amén? No escucho el amén. ¿Amén? Sí. Y sus hijos le preguntan, mamá, ¿qué es esto? Y ellos le predicaban, le hablaba de Cristo. Y mi madre hizo eso. Pero esta ocasión fue un día a la tarde-noche que ella antes de comer dijo, bueno, vamos a sentarnos a leer la Biblia. Estaban mis primos, mis hermanas y un primo de mi padre, estábamos todos ahí. Empezó a leer Apocalipsis capítulo 1, aquellos que han leído, es la descripción del Señor Jesús en el futuro, que lo veremos nosotros el día que seamos arrebatados, y muestra a Jesús. Y yo venía de hace tiempo, porque en esa casa prefabricada que había atrás, había unas puertas antiguas que tenían bien, esas puertas que son dobles, se abren de juntas, tenía sus ganchos y tenía postigos. No puedo decir que éramos pobres, éramos humildes, pero dormíamos en algunos casos 2 en una cama porque no entrábamos y éramos, o sea, no teníamos para más camas, ni tampoco espacio. Y al lado del postigo estaba siempre abierto ahí, y yo dormía a los pies de una señora que me cuidaba también ahí. Y yo miraba siempre así. Y decía, Señor, no vengas hoy. Yo en vez de decir que vengas, decía, no, no vengas, porque no sé si me iré contigo. Mi padre era cristiano, mi madre también, íbamos a la iglesia, aprendimos a cantar como muchos de nosotros. Y yo muchas veces pensaba que porque iba a la iglesia y cantaba era salvo. Pero un día me di cuenta que todos, aún siendo niños como estas criaturas, teníamos que decirle al Señor que entre en mi corazón. Teníamos que pedirle perdón por nuestros pecados. Y yo no sabía cómo hacerlo. Porque mi madre leía, nos enseñaba, pero una de esas, ¿vieron cuando explotas y largas a llorar a gritos? Y claro, yo a veces veo a mis nietos como lloran, cuando lloran por alguna cosa que quieren. Yo en ese momento exploté como ellos. La cuestión es que exploté porque dije, Señor, yo no me quiero quedar. Si vienes esta noche, yo me quiero ir contigo. En el año 67, para aquellos que tienen medianamente, son jóvenes como yo, fue la guerra de los 6 días. ¿Alguien se acuerda de eso? Bueno, había nacido. Y mi madre nos juntaba a toda la familia a ponernos de rodillas porque creíamos que venía el Señor. En una guerra que hubo en Israel con los países arábicos. Y se había anunciado en la iglesia que estén preparados por la venida del Señor. Entonces todos estábamos como sensibles, en alerta, porque venía el Señor. Y con más razón dije, Señor, yo nunca te pedí perdón. Cantaba lindas canciones, pero nunca le dije, Señor, perdóname. Mira la inocencia de un niño. Imagínate que si yo no lo hubiese hecho, hoy tendría mucho por qué pedirle perdón a Dios. Y así fue que ese día 26 de agosto me quebré y dije, Señor, yo hoy me arrepiento de mis pecados. Y me pasó muchas veces cuando era chico que vivía con una pseudo inseguridad. Porque cuando predicaba a alguien, yo pensaba, ¿le habré pedido perdón correctamente a Dios? ¿A alguien le pasó eso?
Sí, dicen, vieron que estamos todos en el mismo sentir. ¿Habré sido que, y sabe cuántas veces le pedí perdón a Dios por las dudas? Pero yo quería ser salvo, no quería perder mi salvación. Quería que si el Señor venía, me iba con Él. Y eso pasó porque la Biblia dice y anuncia que va a venir a buscar su iglesia. En el transcurso de mi vida he visto muchas personas que partieron con Dios, que se murieron. Algunas de ellas pudieron antes de morir decir, Señor, perdona mis pecados, porque estaba equivocado, estaba haciendo cualquier cosa. O quizá no lo reconocía cuando hacía algo malo, pero ese día tuvieron que decirle, Señor, yo te pido perdón. Y otras con su orgullo se cerraron la boca y dicen, yo no quiero saber nada con Dios. Y así se fueron por el túnel del tiempo, pero en vez de ir para arriba, se fueron para abajo. Lamentablemente es lo que dice la Biblia. Cuando yo conocí a Cristo tenía 9 años y viví algo que no entendía, pero vivía una alegría, vivía un gozo, y una de las cosas que vivía era un fuego de Dios. La palabra fuego en la Biblia tiene como significado el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está con nosotros, nos mantiene en alerta, nos da gozo, nos da paz, nos da seguridad, nos da denuedo para poder hablar con otros y decir lo que Dios quiere. Tal es así que cuando el Espíritu Santo está con nosotros, dice la palabra que nos convence que somos sus hijos. En Levítico 6, si quiere búsquelo o no, es un versículo que ustedes ya han escuchado alguna vez. Versículo 12 y 13 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá el leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Aprendí en toda mi vida que como sacerdote debo mantener encendido el fuego no solamente en mí, sino en la iglesia. ¿Qué significa esto? Tengo que enseñarte que tenés que vivir un avivamiento todo el tiempo, tenés que vivir en una constante de saber que Dios te ama y Dios está contigo. Hay un versículo que me gustó de Hechos, capítulo 10, 44, dice, mientras aún hablaba Pedro, estaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que estaban escuchando este discurso. El Espíritu Santo está en esta mañana aquí. No estoy manipulando al Espíritu Santo. Él está aquí porque dice que donde 2 o 3 están, Dios está en medio. Y el favor del Espíritu Santo sobre nosotros, que es Dios, es la persona Espíritu que está en nosotros, en aquellos que lo recibimos en nuestro corazón, nos transforma la vida. Cuando decimos yo acepté a Cristo en mi corazón, estoy diciendo yo acepté que el Espíritu Santo entre en mi corazón. Y eso no entra porque uno venga a una iglesia, sino que Dios necesita que de nuestra voluntad invitemos al Espíritu Santo y decirle, Señor, yo quiero que tú entres en mi corazón. Pero pasa que la iglesia distrae muchas veces a la gente en vez de hablarles de lo que hay que hacer. Cuando no hay de comer en casa, pasamos una película y cuando llega el momento que se te pasó el hambre, decís, ay, no tengo nada para comer. Y muchas veces eso es lo que pasa en la iglesia. Distraemos a la gente y en vez de hablarle de lo que necesita, alimento, traer el leño para que se encienda, limpiar la ceniza y que siga quemando la grosura, es decir, los sacrificios que son para el Señor, nosotros en vez de hacer eso, distraemos a la gente. Es más, hacemos sentir a las personas que no hay que arrepentirse, que solamente necesitamos aceptarlo. Y la Biblia dice que
necesitamos arrepentimiento. El Espíritu Santo nos convence que somos pecadores. Si todos nosotros hicimos alguna vez alguna maldad, ¿no es cierto? El Espíritu Santo no te está acusando, te dice, tenés que arreglarlo. Es como que debes algo y no lo pagás. El Espíritu Santo te va a decir, arregla tu cuenta. Porque mientras estamos en vida, el Espíritu Santo nos habla de esa manera. Y yo tengo acá un escrito que dice, en los años 90, el Espíritu Santo sopló sobre todo el mundo de una manera diferente a lo que venía haciendo lo anterior. Antes lo hacía en ciudades o a través de un predicador y era conmovida una ciudad, un pueblo y aún un país entero. Pero en los años 90 el Espíritu Santo sopló sobre toda la tierra y localmente en nuestro país hubo un mover donde el Espíritu Santo hizo que nosotros tengamos convicción, pero aún sentimos que éramos torpes y aún por torpes que éramos, Dios nos llevaba en el camino de buscarlo a Él. Ese soplo que Dios hizo en los años 90 se transformó en un fuego en muchos. Algunos se burlan de ese fuego porque se caía, la gente quedaba ebria en el espíritu. Yo me acuerdo, había un predicador que tiraba la silla. Ah, sí, viste, así son los que se caen. Se burlaban. Y en realidad no habían experimentado ellos mismos al Espíritu Santo y por eso se burlaron de Dios. Pero Dios quiere hacer en esta nueva generación encender el fuego. Hablamos la semana pasada acerca del avivamiento. Tenemos que ser provocadores. Cuando uno sabe que alguien se va a morir, le tiene que anunciar, aunque no le guste, mira, te vas a morir. Si no decidís tu vida a dónde vas a pasar la eternidad, lamentablemente yo por lo menos de parte de Dios cumplí decirte, tenés que recibir a Jesús. Ese fuego es convincente, porque no lo hace el hombre, sino el Espíritu de Dios. Si hoy estás aquí, porque Dios quería que estés aquí, quería que escuches, porque el fuego del Espíritu Santo arde dentro de aquellos que lo tienen en su corazón. El capítulo 2 de Ageo, el versículo 9 dice que la gloria postrera, ¿y sabe qué significa gloria? Hay dos tipos de gloria. Hay una gloria que se llama la omnipresencia, o podemos decir presencia y gloria lo mismo. Es una gloria que está Dios en todos lados. Pero está la gloria o presencia manifiesta, cuando Dios decide hacer milagros o hacer algo con la vida en particular. Y esa gloria presente o presencia manifiesta es la que hoy está aquí. Así como sucedió con esa mujer que estaba enferma, y le leímos en la Biblia varias veces, tenía una enfermedad hacía 12 años y no había cómo sanar. Entonces había gloria presente en el Señor y era manifiesta. Entonces esta mujer pensó, digo, si yo toco el manto de Jesús me voy a sanar. Y fue de alguna manera arrastrándose porque hacía 12 años que venía padeciendo de una enfermedad de pérdida de sangre. Imagínense, uno deja de comer 2 o 3 días, se siente débil. Una persona que hace 12 años que tiene pérdida de sangre no tendría fuerza ni para respirar. Sin embargo, esta mujer dijo, si yo toco a Jesús me voy a sanar. Pero esa gloria presente en Jesús hizo que ella al tocarlo, el flujo de sangre se cortó. Y más aún, se sanó. Y Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Como él haciendo de cuenta que no sabía, pero él sabía. A veces te tocan la ropa y no te diste cuenta, pero al Señor Jesús todo se da cuenta, aún las intenciones. Entonces Pedro dice, Señor, estamos todos rodeándote y tú dices, ¿quién me ha tocado? Y el Señor dijo, no, mira, alguien vino a tocarme porque yo sentí que poder salió de mí. Y fue hacia una persona. Y esa mujer se tiró a los pies de Jesús y dijo, Señor, yo te he tocado. Ella culpándose.
¿Habré hecho algo malo? No, el Señor le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Lo que Dios quiere en esta mañana es que esa gloria manifiesta, esa presencia manifiesta, sea en tu vida hoy. La palabra de Dios dice que la gloria postrera será mayor. Sí, está hablando de hoy. Y sabe que yo tengo un escrito medio largo, pero voy a leerles que hay cuatro cosas que debemos hacer para avivar ese fuego. A veces nosotros decimos, ¿qué pasa? Cuando yo empecé a venir a las reuniones, cuando conocí a Jesús, estaba encendido. Ahora me cuesta, no tengo ni ganas. Ahí yo quiero darle cuatro cosas que son las que podemos usar para activar el fuego. Amén. Y en 1 Tesalonicenses 5:19 dice que no apaguemos ese fuego. Ese fuego es lo que nos mantiene ardientes. Yo no te estoy entreteniendo, te estoy soplando para que ese fuego arda. En Apocalipsis capítulo 2 habla de la iglesia de Éfeso. Y ustedes si han leído, y si no lo leyó, le voy a decir, Dios señala a esa iglesia que ha perdido el fuego, el primer amor. Cuando una persona pierde el primer amor, está apagado, apagada. Entonces el Señor le dice que avive ese fuego. Si no, tú no tenés a Cristo, Dios te va a encender ese fuego. Pero si tenés a Cristo y estás apagado y has perdido el primer amor es como que cada mañana te levantás. No solamente le das gracias a Dios, sino que sabes para qué Dios te puso en el mundo y tenés ganas de contarle a todos los demás que tienen un plan de parte de Dios, un propósito. Somos como los soldados que tienen que intervenir en una batalla, no se quedan durmiendo, sino que se levantan, están en alerta y saben que cuando viene el enemigo, ellos ya están armados y preparados, ¿no es cierto? Y lo primero que tenemos que hacer para que ese fuego se encienda o se active, dice en Hechos 4:13, la gente notaba a Pedro, dice de esta manera, porque Pedro tuvo comunión con Dios. ¿Se acuerdan de Hechos cuando después del avivamiento del Pentecostés, Pedro salió a la calle, como decíamos el domingo pasado, y digo, bueno, todo lo que tengo, ¿ahora qué hago con lo que tengo? Fue y oró por una persona que le dijo, yo no tengo plata ni oro, no te puedo dar plata, ¿no es cierto? Pero lo que tengo te doy. Entonces le dijo, levántate, y el hombre que estaba paralítico saltó y empezó a caminar y a correr y entró al templo. Pero el capítulo 4 cuenta más anécdotas o cosas como que la gente lo veía a Pedro, la sombra de Pedro tocaba a los enfermos y los enfermos se sanaban. Y eso no era por venir a las reuniones simplemente, sino porque había un punto en su vida que se llama comunión con Dios. Nosotros tenemos comunión con Dios cuando dejamos a todos los demás y entramos a tener una charla y querer saber qué piensa de mí Dios. En este caso estamos hablando de Dios, pero si tengo una comunión con alguien, no solamente es para decir, sino para saber, que me cuente su vida y tengamos una interrelación, ¿no es cierto? La comunión con Dios es vital para que el fuego se encienda o se mantenga encendido. El sacerdote no solamente tenía que poner más leño para que el fuego se encienda o se mantenga encendido, sino que no lo hacía como un quehacer, sino que lo hacía porque sabía de parte de Dios que eso representaba comunión. Yo no sé cuántos de ustedes hablan con Dios todos los días. Lo trágico es que vengas a la reunión y estés apartado. Hay gente que viene a una reunión y cumple. Nos falta una, pero nunca habla con Dios. Es como un matrimonio que los ven juntos entrar aquí, pero no se hablan en su casa.
Es más, uno duerme en un lado y el otro en otro. Aunque vengan juntos, están separados. Aunque no tengan la carta de divorcio, están como divorciados. En Dios tenemos que estar unidos. Como un matrimonio, Dios necesita que esa comunión sea algo vital en cuerpo, en alma y en espíritu. Amén. Lo segundo que voy a decir, que tenemos que tener comunión con gente que está en el fuego, los avivados. Si yo no puedo tener comunión, perder el tiempo de hacerme amigos de personas del club, que me hablan del deporte o de política, lo que sea, y me alejan de la comunión de Dios. Necesito hablar con fulano que está encendido y yo con un poquito de fuego hacemos una fogata espiritual. Me siento bárbaro. No estamos hablando de positivismo, estamos hablando del fuego del Espíritu que produce fe. ¿No es cierto? Yo no sé cómo es tu tiempo. Yo a veces veo en las redes sociales a algunos hermanos y yo digo, tienen comunión más con el mundo que con Dios. Te ponen pavada tras pavada y otros que te predican y te ministran. Al menos eso. Pero cuando uno ve las redes sociales que identifican lo que hay en el corazón, a veces decimos que aunque los vemos en la iglesia, están en otro país espiritual. Daniel fue un hombre que prefirió, junto a sus amigos, no contaminarse con la comida del rey. Y es por eso que ellos se mantuvieron firmes, fueron bendecidos, según leímos la Biblia. Dios los usó para grandes cosas. Daniel como un profeta y a sus amigos como hombres de Dios, porque prefirieron no contaminarse con las personas, sino con los que estaban ungidos y avivados. Amén. El tercero, tenemos que tener comunión con las Escrituras. Y lamentablemente hay gente que no lee la Biblia. O lee quizás un versículo que le recuerda algo y siempre lee el mismo, pero hay que estudiar las Escrituras. Cuando uno deja de leer las Escrituras, corre el riesgo que cualquier filosofía que hay en este mundo, que se hace llamar cristiano, terminan desviándote de la fe. ¿No es cierto? El pueblo de Israel dice pereció, ¿por qué? Por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque habían dejado de leer las leyes y los mandamientos. Entonces Dios tuvo que levantar jueces después de Josué. Y esos jueces necesitaban ser muy identificados con la palabra. De hecho que el pueblo después quería ver que Israel sea como otras naciones y tenga un rey. Y ellos eran guiados por Dios, tenían la voz de Dios. Pero ellos prefirieron ser como el mundo. Entonces el profeta, estoy hablando de Samuel, dice, el pueblo está pidiendo un rey. Ya no quieren escucharme. Entonces Dios dice, no es a ti quien no quieren escuchar, es a mí. Porque en vez de tener un rey, me tenían a mí. O sea, imagínense que Argentina, en vez de tener a este presidente, tuviera a Dios. Ninguna potencia de la tierra podría tocarlo. Sin embargo, los hombres querían un político, igual que el mundo. Y esa falta de conocimiento es falta de escritura, falta de saber la palabra de Dios. Hoy día la iglesia perece en gran parte, pues ya no leen la Biblia. Ven las redes sociales, ponen YouTube, escuchan un predicador, quién sabe quién es, que ni siquiera conoce tu vida, pero te está hablando, no, porque yo escuché a fulano. Lea la palabra, congréguese y busque al Señor. El fuego se enciende cuando tienes una motivación de saber que en el lugar donde te puso el Señor te dan un buen alimento. Amén. Y por último, ya termino, los que están apurados porque
la adoración. En nuestra congregación tenemos que identificar siempre qué es la alabanza y qué es la adoración. La alabanza es una exaltación a Dios, exaltación al pueblo de Dios. Exaltación significa vamos a dar gritos de júbilos. Es exaltación a la libertad que Dios te puso en tu corazón por haber conocido a Cristo. Es exaltación porque hubo alguien que murió por tus pecados, pero la adoración no se puede adorar si Dios no está presente. En paz, el Señor Jesús hablando con una mujer samaritana y mostrándole a esa mujer de dónde venía la salvación. Y esa mujer dijo, wow, ese hombre es profeta. Y el Señor le dice, la salvación viene de los judíos. Va a llegar el día que no van a tener que ir a ese monte donde iban los samaritanos a adorar, o al templo donde iban los judíos y tenían el arca de la alianza. Va a llegar ese día y el Señor todavía estaba en vida física. Y ese día fue que cuando Cristo murió, ya no fue necesario ni el arca de la alianza ni el monte donde iban ellos a adorar. Dice, Dios Padre busca que lo adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y esos son los adoradores que el Padre busca que le adoren. Y acá esta adoración tiene que ver que primero reconocer que es Jesús. En verdad, la verdad es Cristo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. En espíritu, el mismo Señor Jesús en el capítulo 3 de Juan dice que es necesario que nazca del agua y del espíritu. Necesitamos adorar en espíritu y en verdad al Padre. Por eso cuando adoramos a Dios, lo hemos hecho con instrumentos, con nuestra voz, algunos levantando sus manos, otros rodillando. Es el Espíritu el que hace que tú salga de tu corazón una canción nueva, que salga un quebrantamiento, que salga una adoración en lenguas. Es el Espíritu Santo el que genera esa adoración que agrada al Padre. Y es cuando ahí nosotros nos damos cuenta, no quiero que termine la reunión, me quiero ir cantando. ¿No es cierto? Yo conocí a un hermano que cantaba mientras todos los días pasaba por aquí, hacía cuadros, iba cantando en voz alta, desafinado, pero cantaba al Señor. Él no se avergonzaba que estaba cantando a Dios. A veces nosotros, para quedar bien con los demás, en vez de adorar a Dios, terminamos escuchando música mundana. Parece que hoy está de moda que algunos cristianos también la escuchan. La cuestión es que todo lo que respira debe adorar a Dios. Y para que tu fuego se encienda y se mantenga encendido, porque es fácil que vengas a una reunión donde el Espíritu Santo te toca y te encendiste. Pero lo más fácil no es eso, mejor dicho, lo más difícil no es eso, sino que lo más difícil es que mantengas el fuego. No es difícil que aceptes a Cristo hoy, te vayas contento, pase una semana, un mes, un año contento y después por compararte por lo que hacen los demás que están lejos de Dios o ni siquiera son hijos de Dios, pero pueden estar integrando un lugar llamado congregación o iglesia, y esas personas te influyen para que el Espíritu Santo no mantenga el fuego dentro tuyo. Hoy te voy a decir esto. Si tú aceptaste a Cristo en tu corazón, ese fuego del primer amor lo tenés que tener encendido. Ese fuego del primer amor es el que hace que tenga sentido tu vida. Que digas, no me importa lo que pueda pasarme, pues sé que yo, si el Señor viene a buscarme, me iré con Él. ¿Cuántos creen así? Gloria a Dios. Ahora bien, ¿y qué pasó? Que ahora ya no oras, no lees la Biblia, no tienes ganas de venir, parece que te están empujando. Vení a las reuniones. No, porque hay mucho sol, o porque hoy hace frío, o porque va a llover 3 gotas. Y siempre tenemos una excusa
¿Qué pasaría si el Señor te dice, no importa que llueva, no importa que haga mucho calor, sabe que hoy si tú no vienes te vas a quedar, vas a venir igual? Vive este día como el último día de tu vida. Y te lo digo en el mejor sentido, porque cuando uno sabe que el Señor viene pronto, quiere decir que también se puede ir pronto a la presencia de Dios. Tiene que estar preparado. Amén. ¿Y qué pasó con tu fuego? ¿Está encendido? ¿Estás buscando excusas? ¿Me vas a decir que no tenés un problema de familia, un problema de matrimonio, un problema con los padres, con los hermanos? Decime lo que quieras. Pero yo no te estoy hablando de tus problemas, estoy hablando de la salvación. Cuando una persona está encendida en el hogar, seguramente al principio va a tener contrariedades. Pero sabe que aquellos que más contra te hacen son los que quieren ser como vos. Son los que quieren tener lo que vos tenés. A lo malo sería que tú no tengas fuego. Yo no quiero imitar la vida de una persona que está seca, que está apagada, que está muerta. Eso lo hacemos fácilmente cuando vamos al mundo y vemos a cuántos están perdidos por allí. Hay gente que se ha alejado de Dios y hoy está totalmente enajenada. Decimos, Señor, ¿qué hacemos con ello? Y bueno, apareció la nueva iglesia de la psicología, donde podemos hablar de los trastornos que tienen las personas que se alejan. Y no hace falta buscar a Dios, vaya al psicólogo. Un día el psicólogo va a tener que rendir cuenta por qué no lo envió a Dios. Amén. Yo te voy a invitar que en esta mañana, si tu fuego se está apagando o está apagado, le digas a Dios, yo quiero que enciendas mi fuego. Si no tenés a Cristo y quieras decir, Señor, necesitaba oír esto, que todavía no se cerró las puertas de los cielos, todavía la puerta está abierta para recibirte, para decir, yo quiero aceptar a Jesús en mi corazón. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Vamos a orar. Vamos a hablarle al Señor. Y no importa, si yo te voy a pedir que cierres tus ojos y puedas pensar mientras hablas con Dios. Yo te voy a pedir que abras tu corazón. Y si tú no tienes a Cristo, le puedes decir, Señor, yo quiero hoy entregar mi corazón a Jesús. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Señor, es simple, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Tú y toda tu casa. En Romanos 9:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Todavía estamos a tiempo. Dios no te está pidiendo dinero, Dios no te está pidiendo trabajos, Dios te está pidiendo tu corazón para salvar. Quizás estabas lejos de Dios, quizás te habías enfriado. Bueno, también yo te voy a invitar que le digas, Señor, perdóname, enciende mi corazón. En esta mañana necesito recibirte. Necesito que enciendas mi vida, Señor. Te he fallado. Siempre prometo, pero bueno, Señor, si hoy estoy aquí es porque me venciste con tu amor. El amor de Cristo está el que te trajo aquí. Y yo te voy a invitar que en esta mañana ores al Señor conmigo.